Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí y gracias por apoyar el canal. Este día tenemos un invitado, es Julio Acosta, él es observador de aves, también llamado pajarero o también gente interesada en observar pues a estos animales. Y a mí me gusta también, de hecho tengo un par de videos aquí en el canal sobre observación de aves y a veces, y también tengo sobre aves y dinosaurios, porque ustedes saben que están vinculados unos con los otros. Este es un canal de promoción de la ciencia, si usted es nuevo por acá, pues si le gusta la ciencia, pues vaya a la sección donde están los videos y pues puede ver el video que a usted más le guste. Tengo una serie de videos sobre constelaciones que estoy desarrollando en estos días. Así que si es nuevo por acá, pues no se preocupe, puede ir por ahí. Y si le gusta mucho el canal, por favor, suscríbase y denle like al video. Julio Acosta es salvadoreño, como les digo, tiene varios años de observar aves y es coordinador del Global Big Day, que es el eBird, que son los observadores de aves prácticamente de todo el mundo. Así que este día vamos a hablar un poco sobre las aves, un poco sobre el conocimiento de él que tiene de estos interesantes animales. Así que gracias, Julio, por haber aceptado la plática de hoy. Un placer, Jorge, un placer y la verdad que estoy muy contento de estar contigo y con tus seguidores en YouTube para compartir un poco de esto que me apasiona tanto, ¿no? Y bueno, y que esperemos que poco a poco más personas se unan a esta pasión en Latinoamérica, porque mientras más amemos a estos seres, pues más nos preocupamos por la conservación de ellos y más principalmente de sus ecosistemas, que esto es algo muy importante. Pues como tú lo dijiste, ya tengo más o menos unos 6 años de dedicarme a la guianza de observación de aves. Actualmente, como también tú lo dijiste, soy coordinador del Global Big Day para El Salvador, que es el evento mundial de observación de aves que se va a realizar precisamente el 8 de mayo, ya muy, muy pronto. Y pues la verdad es que a tus órdenes vamos a platicar de estos seres que tanto pues cautivan la imaginación del ser humano, ¿no? A lo largo de la historia. El día de ayer me mandaste una presentación, yo la tengo acá. No la voy a poner, no vamos a compartir el video por aquí en la llamada porque si no quita mucho tiempo. Luego yo la voy a editar cuando haga el video. Y estaba viendo de que, bueno, de que en primer lugar son miles de aves, miles de especies de aves, millones de ellas, que todos los años se mueven del norte al sur, del sur al norte. ¿Puedes hablar un poco sobre esto? Que es algo muy interesante, de hecho, que realmente la gente que está en la ciudad no le pone atención a estos animalitos. Pues claro, claro que sí. Mira, en el mundo son más o menos unas 10.000 especies aproximadamente. De estas, el 40%, o sea, 4.000 especies, realizan movimientos migratorios largos. Hay muchas especies que se mantienen en sus territorios y se han adaptado perfectamente bien a sus condiciones, ya sea tanto en invierno, en verano, en las 4 estaciones. En el caso de estas especies que se mueven, es una motivación muy sencilla: supervivencia. Los territorios a donde viven o a donde se reproducen por ahí por el verano boreal o ya sea el verano austral, pues esas condiciones son muy favorables para la alimentación y la crianza de sus polluelos. Pero eso cambia mucho cuando viene el invierno. Cuando viene el invierno, la disponibilidad de alimento es muy limitada y por lo tanto migran a lugares a donde pueden fácilmente conseguir alimento y sobrevivir las condiciones tan extremas del invierno, ya sea boreal o austral. La mayoría de aves que migran de norte a sur. Hay un pequeño porcentaje que lo hace a la inversa. Por ejemplo, en el continente americano serán unas 5 especies apenas, y contrario con casi 200 especies que migran de norte a sur. Ah, ok, porque hay unos que no migran, que se quedan en el lugar porque están adaptadas al ambiente, ¿no? Sí, exactamente. Hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, un ave que me fascinaría ver, que no todavía no he tenido la oportunidad, este búho nival, que su plumaje de invierno es una cosa maravillosa. Tengo amigos que han venido a observar aves conmigo aquí a El Salvador y me mandan, mira lo que me encontré en el patio ahora. Y yo, wow, es algo hermoso ver ese plumaje blanco del búho nival. Es una ave que está perfectamente adaptada a ese ambiente tan hostil del invierno. Incluso, imagínate, cambia su plumaje por completo para evitar ser detectada. Sí, de hecho, en el invierno de 2020 se observó uno de estos búhos aquí en el Central Park. Como sabes, el Central Park es uno de los lugares, digamos, un hub de conexión entre todos estos pájaros que vienen del sur
y van al norte y al revés también cuando van al sur. Y a veces bajan estos búhos, porque ustedes saben que en Nueva York pues hay un montón de ratones, hay un montón de ratas también. Ujú. Y lo interesante del Central Park es que es un sitio que está en medio de la ciudad, por lo tanto hay menos cantidad de depredadores. Entonces les sale mucho a los pájaros, pues se les hace bastante seguro pues anidar ahí o por lo menos utilizarlo para punto de conexión, ¿no? Por eso es que es un lugar muy... Y de hecho, ahí hay una cantidad grandísima de observadores de aves, porque los aves que se ven ahí son, bueno, para primavera y en otoño, es cuando más se ven, Exacto. ¿no? Entonces, tiene que ver con la disponibilidad de alimentos y ahora que la cuestión es sobrevivir, ¿no? Lo que buscamos, lo que buscan ellos es sobrevivir, pero también aparearse, ¿no? Pues, bueno, exactamente. Fíjate que cuando esas condiciones, como decíamos, se ponen duras, ellos buscan estos territorios donde la disponibilidad de alimentos es mayor, donde pueden encontrar bosques, refugio. Entonces, lo que hacen ellos en el territorio de invernación es que se dedican solamente a sobrevivir, se alimentan, algunos, bueno, durante la migración, que son miles de kilómetros, pues bajan mucho de peso, hacen A ver, ¿cuándo, esfuerzos cuándo es que ocurre increíbles. esto? ¿Cuándo es que ocurre, digamos, que comienzan a irse al sur? Pues mira, diferentes especies tienen un reloj biológico diferente, pero para que tengas una idea, la mayor parte de especies migran al sur cuando empieza el otoño, En pero hay América. algunas especies. Exacto. Hay algunas especies que vienen a Centroamérica mucho más temprano. Hay, por ejemplo, te puedo decir la chiltota castaña, Iteros espurios, viene a Centroamérica por ahí por agosto, que es muy, muy, muy temprano. Igual la reinita amarilla, igual viene más o menos por esa época. Y entonces realmente pasan mucho menos tiempo en Norteamérica, donde se reproducen, y pasan la mayor parte del tiempo en nuestros bosques aquí en Centroamérica y en el norte de Sudamérica. Pero la mayoría empiezan a migrar cuando se empieza a bajar la temperatura, digamos por ahí, ¿qué te puedo decir? Octubre. Las que van hasta Sudamérica, porque hay algunas que en Centroamérica solamente son transeúntes, pasan por Centroamérica por septiembre más o menos y llegan a Sudamérica, al norte de Sudamérica, ya tarde en octubre, pero las que se quedan aquí en Centroamérica comienzan a migrar a finales de octubre más o menos. De lo que hacen en nuestros bosques de Centroamérica y Sudamérica es que vienen a sobrevivir, a alimentarse. Hay una gran cantidad de alimentos, frutos, presas, si son acaso rapaces. Entonces se dedican a comer, a pasarla bien. Es como que si tú te vas a un resort, todo incluido en el sur y tienes toda la comida incluida y tienes agua y tienes todo. Entonces, a eso vienen. Las condiciones allá son muy difíciles, vienen acá, se dedican a eso y luego, ojo, cuando comienzan ya las temperaturas a subir y también hay algo que es algo bien interesante. Hay ciertos fenómenos astrales que les dan señales, porque fíjate que las aves cantoras, como las llamamos, o songbirds, como les decimos en inglés, viajan de noche, migran de noche. La gente me dice, pero ¿cómo pueden migrar de noche? Yo le digo, se orientan por las estrellas. Las rapaces, por ejemplo, migran por el día, pero las aves cantoras migran de noche. Nosotros aquí en Centroamérica podemos salir en determinadas épocas con un micrófono o una parábola, apuntar al cielo y escuchamos que van pasando y van Interesante. cantando. Entonces, eso es algo realmente increíble. O sea, son seres que algunos de ellos pesan, ¿qué? Te puedo decir 5 gramos. El ave migratoria más pequeña, que es el colibrí garganta de rubí, que hace una de las migraciones más extremas que yo me puedo imaginar, hasta un gavilán de ala ancha que puede pesar muchos kilogramos, ¿no? Entonces, la migración de aves es una maravilla. Es comparable, la migración de aves en Latinoamérica o en América es comparable con las grandes migraciones de África, de los océanos. Y bueno, no es fácil, ¿no? Para ellos, porque el trayecto es, el viaje implica peligros para ellos.
implica muchos peligros, pero a pesar de todos esos peligros, la recompensa es invaluable. O sea, ¿les vale la pena para ellas el gasto energético Sí. que los peligros que tienen que correr y moviéndose del planeta, del sur norte al sur y sur al norte? Sortean todo tipo de peligros ¿qué te puedo decir? El enemigo número uno de las aves migratorias en este momento a nivel mundial son los edificios de cristal. Oh, Muchas aves chocan contra estos edificios. Esto pasa en lugares como, bueno, Nueva York, Nueva York, Chicago. correcto. Y estos impactos son letales y se ha calculado que son billones de aves que mueren en impactos durante la migración. Ese es el enemigo número uno. Y si seguimos numerando, pues, vamos desde la pérdida de hábitats en los lugares a donde llegan a invernar. Imagínate en la tala de un bosque, y en ese bosque en Centroamérica, Sudamérica, ahí llegaba este pájaro a anidar, y cuando llega ya no hay bosque. Ya no hay bosque. Ya no puede quedarse ahí. La contaminación, Los incendios. tanto los incendios forestales, la contaminación de plásticos, la migración de aves playeras, por ejemplo, es una migración que casi siempre pasa en permanente movimiento, no espera estaciones. Y estas aves playeras son las que más peligro tienen con la contaminación de plástico en bocanas, en bahías, en playas. Y frecuentemente encontramos, cuando vamos al campo, estos lugares extremadamente contaminados con plástico. ¿Qué altura alcanzan estas aves en promedio? Bueno, mira, las aves cantoras son bastante interesantes, porque estas aves cantoras pueden volar a baja altura, como lo hacen de noche, no dependen de, por ejemplo, de columnas termales de aire. Entonces se van moviendo casi que de bosque en bosque, y se tardan mucho tiempo. Se alimentan durante el día en el bosque, toman vuelo, en la mañana ven otro bosque y estacionan ahí, y así van avanzando de poquito en poquito. Ahora, las aves rapaces es otro ejemplo completamente diferente. Estas podrían llegar a alcanzar alturas de hasta, digamos, ¿qué te puedo decir? Unos 3.000 metros, 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, dependiendo los obstáculos que tengan que sortear, depende de las cadenas montañosas sobre las que tengan que volar. En Centroamérica, por ejemplo, todos estamos pendientes de un punto en particular, que es la estación de aves rapaces de Veracruz. En Veracruz, en México, está un observatorio que se llama Río de Rapaces. Entonces, todos en Centroamérica estamos pendientes de los conteos que ellos hacen, y por ahí por octubre de repente nos tiran el dato: pasaron 3 millones esta mañana. Entonces, ya sabemos que en unos 2 días se van a empezar a ver las columnas de aves rapaces sobre el territorio centroamericano en las diferentes vías, ¿no? Porque tienen la vía del Caribe, la vía central montañosa y la vía del Pacífico. Entonces, esta altura, pues, depende de la especie, ¿no? Y las aves playeras, por ejemplo, vuelan a muy baja altura, casi vuelan, casi que de playa en playa las Playa veces en que se playa. van moviendo. Yo una vez vi el paso de estos, le llamamos azacuanes en El Salvador, ¿no? A estas, Sí, exacto. que se ve algo así como la imagen que tengo aquí atrás, y es algo bien impresionante. De ese día era como en octubre, septiembre, por ahí. Sí, Yo estaba, después iba a dar una clase en la universidad y me estaba moviendo en un parqueo y todo el cielo se llenó de aves. Era una cosa que yo me quedé, bueno, asombrado, ¿no? Y todos los estudiantes también se sí, pusieron sorprendidos porque era algo impresionante. Y sobre Santa Tecla, San Salvador, pasaron exactamente. estos pájaros. Sí. La migración de aves rapaces en Centroamérica, que tenemos esa ventaja de que como somos como un embudo, digamos, que todas las aves, imagínate, todas las aves rapaces de Norteamérica eh, migran a un punto casi común en el sur de Texas, y luego comienzan a bajar por la costa del Golfo, y luego de la costa del Golfo de México se meten al istmo centroamericano, y luego en Colombia de nuevo se vuelven a abrir y Abrir. empiezan a llegar a lugares tan lejanos como el Amazonas de Bolivia, del Amazonas del sur de Brasil. Hay aves que se les ponen rastreadores satelitales. Por ejemplo, hay un halcón ala ancha que se llama Brady, que lo Estuve pueden siguiendo buscar. uno, ¿no? Se puede. ¿Sí? Hay una aplicación para seguirlo, ¿no?
Exactamente. A Brady lo puedes empezar a seguir como ahí por octubre, y en el 2019, que todavía no estábamos con el tema de la pandemia, pudimos observar que Brady venía bajando, bajando, que se quedó ahí por Honduras, luego llegó por Costa Rica y al final viajó desde Nueva Inglaterra en Estados Unidos hasta el Amazonas boliviano, y ahí se quedó 6 meses estacionado, y luego el rastreador mostró ya por abril que venía de de regreso regreso. y logró llegar hasta Nueva Inglaterra de nuevo. Ah, muy bien. Y ¿cómo tú trabajas, tú haces esto, tú observas las aves? Tú te vas Exacto. al campo y ¿cómo haces un poco como para explicar cómo es esto de la observación de aves? ¿Qué te Bueno, mira, llevas? ¿Cómo iniciar en esto? sí, exacto. Mira, es algo, bueno, te voy a contar una experiencia que fue muy interesante, la verdad. El año pasado, cuando se declararon estas cuarentenas, te puedes imaginar, yo soy una persona que no estoy acostumbrada a estar entre cuatro paredes, ¿no? Que me gusta mucho el campo, y de repente yo me veía como en una jaula. Y bueno, empiezo y le digo a la gente de mis seguidores de Twitter, que bueno, me pueden seguir en @elsalvadorbirds, y le digo, mándenme fotos de las aves que ustedes ven, mándenme. Y fue increíble la cantidad de aves que me mandaban, porque la gente que estaba encerrada por un momento empezó a ser más consciente de su entorno. Y me decía, mire, yo no sabía que aquí venía un carpintero a mi patio y lo estoy viendo. Bueno, platicábamos hace poco, les digo, yo no estuve encerrado, yo estuve aquí en mi casa, pero a través de sus fotos que me mandaban videos, yo estuve ahí donde todos estuvieron. Y la verdad es que para observar aves algunas veces pensamos que necesitamos equipo sofisticado, necesitamos invertir una gran cantidad de dinero, y la verdad es que no. La verdad es que podemos comenzar en el patio de casa, ¿no? Si tú tienes una planta que produce flores, probablemente se acerquen aves, un árbol frutal, se acercan aves, podemos escucharlas, que es el primer sentido que utilizamos para detectar las aves, escuchar los cantos por la mañana, incluso dentro de la ciudad. Yo te puedo decir, aquí en mi patio, aquí atrás en la casa, yo he logrado escuchar y algunas veces ver hasta 20 especies en una mañana. Y estoy en medio de San Salvador. Entonces, imagínate la gente que vive un poco fuera y que tiene un poco más de bosque en Sí. sus alrededores. Entonces, esto de la observación de aves, obviamente, si ya te quieres dedicar de lleno en esto, pues unos binoculares por lo menos de Yo un tengo, 8 por 42. estos son los cupos, Ahí tienes los pero para tuyos, sí. astronomía. Estos son 12 por 60 estos son de la Celestron. Sí, Porque están son muy cubiertos de, luminosos, ¿no? sí son muy luminosos. No, nunca, para astronomía, nunca compro con color rojo, filtros rojos, porque eso le baja la intensidad a las estrellas. Y lo otro es que, Ujú, pues como como podrán ver, está cubierto de plástico, así que el sereno o el agua o la humedad no la afecta. Son unos ujú. binoculares. Y con esto, de hecho, veo pájaros también. Sí, claro. Aquí se Mira, le quita esto y aquí en medio tiene un tornillo donde se le coloca un trípode aquí. ajá. Y entonces hay, Qué bien. hay un componente en forma de L. Entonces se pone en un Ujú. trípode y con eso se puede ver lo que se quiera del cielo, ya sea estrellas o pájaros. Bueno, eso es perfecto, la verdad. Entonces, lo que se necesita es salir. Mira, como tú me decías, ¿cómo que salimos y todo esto? Bueno, en tu ciudad, donde quiera que vivas en Latinoamérica, puedes encontrar parques urbanos, puedes encontrar un jardín botánico. El Jardín Botánico de San Salvador es uno de los puntos donde más aves se observan aquí dentro de la ciudad, por ejemplo, y estoy seguro que en cualquier parte de Latinoamérica que tenga un jardín botánico, pues es accesible a toda la gente, ¿no? Y por ahí se puede comenzar. Yo incluso tengo ciertos programas con niños para que los niños se vayan entusiasmando con esto. Y lo que hago es que tengo mis binoculares de tamaño pequeño Sí. y se animan. Y creo que esto es importante porque tenemos que cambiar esa cultura, ¿no? De la agresión a la naturaleza desde pequeños, porque lastimosamente en muchas partes de Latinoamérica todavía, pues se da que en algunas zonas les lanzan piedras, Hace un los toman días, ¿no? como
las ondillas, ¿no? Entonces, hay que animarse, ¿no? Hay que animarse a salir y ser más consciente del entorno porque nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, la verdad. Yo me bajé una aplicación que se llama Audubon, que es esta, Ajá, para que uno, hoy le dicen qué pajarito es, porque uno sí, dice, bueno, ¿y qué pájaro es? Pues yo no sí. sé, ¿verdad? Yo solo puedo, cuando uno comienza dice, bueno, no sé qué es, porque solo veo que es azul y que es así, y que tiene aquí un piquito rojo. Entonces, uno puede, la aplicación le va diciendo a uno, de acuerdo a la descripción que uno le está viendo, qué pájaro probablemente sea. O también, Ujú, y también está el sonido que hacen. Entonces, y de hecho uno puede reportar acá las observaciones que uno hace, que están mis observaciones de ujú. pájaros. El primero de los primeros que pude ver, porque es bien fácil ver patos, y también una urraca azul, que es Ah, el Blue Jay. la Blue Jay, que es muy famosa y que a mí me Sí. encanta, es preciosa ese pájaro. Lo otro problema también, y eso pasa mucho o al menos eso es lo que estuve viendo, es que durante 1700, 1800, pues se les ocurrió a algunos traer pájaros de Europa e introducirlos, como creo que hay uno que se llama Starling, algo así, que es Sí, un pajarito cafecito con como unas estrellitas. Este pájaro es introducido de Europa y eso ha venido a competir con pájaros locales. Obviamente eso también es un problema. Y lo mismo pasa también no solo con las aves, también pasa con los árboles. Entonces esas introducciones también entran a competir como los conejos en Australia. Es invasión de exactamente. conejos en Australia. Entonces Sí, la paloma de Castilla, por ejemplo, es otro ejemplo, que en inglés le llamamos el rock pigeon, que es una especie europea. también es introducida la Tenemos, palomita de Castilla. sí, la paloma de Castilla la traen los españoles, esta era una especie europea 100%. Ahora tenemos aquí, por lo menos en El Salvador, tenemos aproximadamente unas 4 especies exóticas que se les han escapado a veces a dueños que las tenían como mascotas y se han reproducido. Hay una paloma de collar africana que de repente apareció ahí por una ciudad y ahora resulta que ya se está reproduciendo. ¿Tienes foto de Eh, ellas? sí, yo te las Voy a puedo ponerla aquí para que proporcionar lo sin vea. problema. Sí, claro, sí, sí, sí. Y fíjate que ese es un punto bien importante porque la tenencia de mascotas, especialmente de exóticas, es algo muy, muy serio. Porque hoy para la cuarentena me dicen, mire, yo voy a soltar a mi perico porque ahora que estoy encerrado, entiendo cómo se sintió la señora, pero no, ¿de No, dónde es el perico? Es un periquito australiano. Y le digo, no, no lo voy a soltar porque probable va a crear un problema ecosistémico, ¿no? que se lo dé al Competencias, gato aunque mejor. muchos de ellos, sí, ahí téngalo. Y mucha gente decía, no, lo voy a soltar. Y yo decía, no, 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 tranquilos. O Hubo sea, una no es persona. bueno soltar pájaros que alguien compre, digamos, un pajarito australiano que alguien tenga y dice, lo voy a dejar libre para que se vaya volando y sea feliz. No, 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 no lo es. Incluso te puedo decir las especies que lastimosamente silvestres, que son mascotas, que se sueltan. O sea, que cuando te digo silvestres me refiero a que son del territorio donde tú estás. Ya son Periquitos. especies que, ajá, son nativas. Si las sueltas, no tienen las herramientas para sobrevivir. Pero bueno, por lo menos esas son nativas, no van a crear un problema ecosistémico. Pero si liberas aves, especialmente si liberas una pareja, porque si una pareja reproductiva, y si liberas una pareja y la pareja se mantienen juntos y crían polluelos y estos sobreviven de dos, podrían pasar a ser miles en Sí. un par de años. Es un problema, por ejemplo, que tiene Roma con unos pericos que se soltaron argentinos y ahora los pericos argentinos andan en Roma como que estuvieran en Buenos Aires. Entonces, alguien los liberó y creó un Alguien lo problema y ahora los tienen que controlar. Hace muchos años, bueno, mi primer empleo fue en un aeropuerto, una línea aérea, y me recuerdo que hubo un vuelo de carga que venía del sur, no sé si de Costa Rica o más al sur, y se salieron los pájaros cuando abrieron el avión para sacar la carga, pues salieron un montón de pájaros. Y esos pájaros todavía viven en el aeropuerto, en esa zona. Me han dicho, esos pájaros vinieron porque vinieron ahora ya deben estar en todo El Salvador y seguro para Nicaragua. Ahora no sé si serán de Costa Rica o venían de más al sur, pero eran pájaros como para mascotas.
para venderlos en Ujú. Estados Unidos en tiendas. Entonces se les escaparon, Oh. así como Sí, Parque esos casos Jurásico. son bien delicados, esos casos. Mira, esto de las migraciones, por ejemplo, a veces te da muchas sorpresas, ¿no? Fíjate que en octubre del año pasado, bueno, ahorita estamos preparando, te adelanto esto, estamos preparando una publicación, es un mega fotoreportaje en un periódico nacional, local. Ujú. Hicimos una exploración del país por casi 4 meses con fotoperiodistas, sacamos fotos de muchas especies de aves, visitamos casi todos los ecosistemas del país y en el marco de esta exploración que hicimos nos encontramos con un par de individuos increíbles. Y esto es lo que tal vez cuando hablamos de las migraciones y tú dices, ah, sí, muy bonito, migran, pero cuando ya te das cuenta y empiezas a indagar un poco más y encuentras estos casos, te quedas maravillado. Fíjate que en Barra de Santiago, no sé si conoces Barra de Santiago, Sí, claro. en Barra de Santiago encontramos un ostrero americano. Esta ave es una ave que se reproduce en playones intermareales de lodo en estas costas, ¿no? Cuando la marea sube y baja, se exponen estos playones y esta ave anida en esos playones. Pues aquí en El Salvador anidan, pero también podemos tener algunos individuos migratorios. Y de repente con este equipo de fotografía nos encontramos un ostrero americano con una banda. Esta banda la tenía en una de sus patas y decía W51. Estas aves bandeadas son aves que los científicos en cualquier parte del mundo lo realizan para que poder darle seguimiento, ¿no? A la vida de esta ave. Ujú. Cuando observamos eso, empiezo a indagar, me comunico con gente en Estados Unidos y me contesta una de las especialistas en ostrero y me dice, lo encontraste, y le dice, yo conozco a W51 y le digo, bueno, ¿y de dónde lo conoces? Y resulta que esta ave había nacido, lo encontramos en octubre del 2020 y había nacido en abril de 2020 en una base aérea en la costa de Florida, Ujú. no recuerdo el nombre, y pues ahí lo anillaron junto a su hermano W50, pero W50 no lo vimos. Pero entonces empezamos a maravillarnos con esto, decir, wow, este pájaro tiene aproximadamente 4 meses de edad Y y ya hasta, viajó desde la costa de Florida a lo largo del Golfo. Probablemente teorizamos con los biólogos aquí que se cambió de océano en el istmo de Tehuantepec, en México. Creemos que por ahí cambió del Golfo al Pacífico y luego siguió hacia el sur y lo encontramos nosotros en Barra de Santiago en octubre. Entonces ya cuando ves estas cosas dices, wow, o sea, muy es una ave dinámico, ¿no? La tan dinámica de los pequeña. pájaros es bien compleja. Y fíjate que ese mismo día nos encontramos con otra ave en los mismos playones, increíble. O sea, para mí ese fue, probablemente es uno de los días más increíbles de observación de aves para mí, porque me encontré es un chorlito nivoso. Es una ave pequeña de arena que mide apenas como unos 14 centímetros. Y en este caso, a estos chorlitos les ponen 4 anillos, Ujú. 4 anillos de colores y dependiendo de la combinación de colores es su identificación. Pues lo fotografiamos, lo vemos, de repente me doy cuenta y digo, un momento, esto ya lo he visto. Entonces empiezo a revisar mis fotos y bueno, esto también fue en octubre de 2020. De repente me doy cuenta que esa misma ave con esa misma combinación la habíamos visto en noviembre del 2019 con un observador estadounidense ahí mismo en Barra de Santiago. Y entonces me estaba encontrando El a la mismo. misma ave No. 2 veces. Entonces empiezo a indagar y resulta que este chorlito nivoso había sido anidado en un humedal en Puebla, en México. Sí. Los científicos lo encontraron ahí, lo anillaron y lo anillaron precisamente en el 2018. Entonces, esto lo que nos decía era que en el 2019 nosotros lo encontramos, que estaba en su territorio de migración. En primavera regresó a su territorio, primavera de 2020, y luego en el otoño de 2020 lo volvimos a encontrar. Afortunadamente eso casi no pasa, encontrárselo 2 veces.
Entonces yo estaba maravillado. Entonces lo que tú dices, Sí. ¿no? Esto de la migración de las aves es algo que es más importante de lo que creemos y de verdad que vale la pena indagar, aprender para poder proteger esos ecosistemas que están en peligro crítico, ¿no? ¿Cuánto viven en promedio estas aves? ¿5 años? Mira, con las aves anilladas es bastante sencillo poder establecer esto, ¿no? Hay algunas aves que pueden llegar a vivir hasta 10, 15 años. Por ejemplo, te puedo poner como por ejemplo los loros y los pericos, que en condiciones silvestres pueden llegar a vivir hasta 15 años. En cautiverio pueden vivir mucho más, Sí, casi 30, pero ¿no? a nivel silvestre sí. Y los más pequeños que pueden llegar a tener ciclos de vida de 3, 5, 6 años, ¿verdad? Más o menos. Ayer estaba terminando un libro que estoy leyendo que se llama Contagio, de David Quammen, un libro muy interesante sobre la evolución de las pandemias. Y es un libro que se escribió en el 2012 y habla y bueno, él lo escribió diciéndole la siguiente pandemia va a ser un virus, probablemente va a ser un coronavirus, y casi como que se está hablando de esta época. Es un libro que ahora está teniendo un gran auge el año pasado para acá, porque prácticamente está diciendo las cosas ahí de lo que está ocurriendo. Y algo bien interesante que en el último capítulo también habla sobre el virus de la gripe y que en Europa se ha visto que en estas aves migratorias no solo viajan ellas, sino también viajan patos que traen los virus y que estos patos cuando llegan, por ejemplo, a una granja en China, esos pájaros conviven con pájaros de las granjas, perdón, estos patos conviven con patos de las granjas, ahí se pasan los virus y estos virus de pronto pueden llegar al ser humano. Es decir, que la dinámica no solo a nivel de pájaros, sino también la dinámica de la naturaleza a nivel microscópico, pues es grandísima. No, no solamente vivimos en un planeta donde solamente estamos nosotros, las ciudades y los bosques lejos y que no hay conexión entre nosotros y ellos. El mundo natural está aquí, o sea, está completamente, totalmente vinculado a nosotros todo el tiempo y no está separado como muchas veces pensamos con pues, los que vivimos en ciudades o los que trabajamos en oficinas y pasamos de casa a oficina, del casa a un vehículo, o sea, un tren o un carro y luego llegamos a una oficina y regreso, ¿no? Y si decimos, no, los bosques están lejos, nada nos va a afectar, pero no, de hecho están aquí, la naturaleza está aquí. Y por Sí, cierto, fíjate que, con dime. esto de las pandemias y cuando se redujo la cantidad de gente que en las calles y los transportes y todo esto, pues aquí en Manhattan se vieron coyotes en el Central Park. Se decía, ¿cómo puede haber un coyote aquí? Pues, y de hecho llegan, pero llegaron más para la cuarentena. Sí, mira, yo pienso que como seres humanos tenemos que entender, ¿no? Que no somos eh, omnipotentes, ¿no? Aquí en el planeta, que tenemos que entender que somos parte de un gran sistema que funciona cuando todas las partes funcionan. Eh, Todos estos casos de las pandemias, por ejemplo, igual que tú, yo leía, por ejemplo, el hecho de que el irrespeto a los ecosistemas, la depredación del humano puede traer estos problemas de viruses hacia los Sí, seres humanos, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que tenemos que entender que sí, sí tenemos que respetar, hay un límite, y creo que tenemos que dar ese paso evolutivo, ¿no? A entender eso y a entender que si mantenemos un equilibrio, pues todos vamos a estar bien, los animales van a estar bien, los bosques van a estar bien, y si rompemos ese equilibrio y llevamos al extremo estos sistemas, entonces, pues va a tener consecuencias en nosotros mismos, que es algo que nosotros como seres humanos quizás hasta el momento no alcanzamos a visualizar y simple y sencillamente actuamos impulsivamente sin pensar en cuáles son todas esas consecuencias que se pueden dar. Pero creo que de cierta forma la pandemia hizo algo de conciencia. No te puedo decir que mucha, pero sí. algo
alguna fibra tocó por ahí y bueno, eso se demuestra, por ejemplo, en que en Estados Unidos el número de observadores de aves se multiplicó para la pandemia, subió como un 20% de acuerdo a Audubon Claro. y en Latinoamérica también más gente está más pendiente de la naturaleza. Así que esperemos que aprendamos de estas experiencias que estamos viviendo y que pues hagamos lo posible por respetar y mantener ese balance que necesitamos todos. Ok, ahora para cerrar, tus redes sociales, ¿tienes Instagram? Sí, mira, me pueden encontrar en Twitter como @elsalvadorbirds, en Instagram también y en Facebook pues como Julio Acosta, El Salvador Birding Guide. Ahí pueden ver mis redes sociales. Yo soy un poquito más activo en Twitter que en las otras, pero sí Sí. me pueden seguir en las otras también. Ok, ¿y no tienes TikTok? No, 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 fíjate que no tengo TikTok. Creo que vamos a hacer un TikTok, pero lo vamos a hacer para las aves, no para mí, porque ya vi que es una herramienta Sí, que es muy puede ser muy, popular ahora. muy, muy importante y popular, ¿no? Y como te digo, tengo videos de aves que la gente se queda a veces cuando se los muestro, me dice, wow, y eso está pasando Ok. aquí, y no solo pasa en El Salvador, ¿no? Pasa en muchas partes de Latinoamérica, que la gente dice, wow, esto es desconocido para mí. Ok, la gente te puede comunicarse en Twitter y preguntarte y le respondes qué tipo de Sí, pajarito es, qué es esto. Muy bien. sí, Ok. con muchísimo gusto. Todavía no hay canal de Incluso a YouTube, veces, ¿no? bueno, el canal de YouTube viene pronto, el canal Ok. de YouTube viene Sí, pronto, no sí, es ya. fácil. No, yo Toma lo sé, tiempo. pero sí, fíjate que tengo una gran cantidad de materiales. Estaba viendo en mi disco duro con videos. Y bueno, lo vio uno de mis clientes y me dice, wow, tienes una joya aquí, puedes hacer Sí, una cantidad de claro. cosas al estilo David Attenborough. Y le digo, no, tranquilo, ya, no es para tanto. Pero bueno, sí, mira, lo importante acá es que seamos conscientes, ¿no? Sí, primero De todas estas comunicar, bellezas. comunicar a la gente, Exactamente. crear conciencia, luego crear activismo, cambiar estos, estas cuestiones que tenemos en la cabeza de que no nos importa que podemos hacer un centro comercial en un bosque y no pasa nada, ¿no? Hay que cambiar estos esquemas. Sí, yo pienso que en ese sentido el señor Attenborough tiene una gran razón. No podemos pedirle a la gente que ame algo que no conoce. Sí, Si lo conoce y se maravilla con lo que está viendo, se enamora y ese amor, pues la consecuencia es que lo cuida, ¿no? Y cuida sus ecosistemas. Esta es una tarea bastante difícil, especialmente en Latinoamérica. Muchos conservacionistas lo pueden decir. claro. La educación es lo más importante en este tema. Y bueno, Jorge, agradecerte la invitación y que no Bueno, sea la primera. Y si te vienes para El Salvador, pues vamos a ir a pajarear. claro, Mira que mi tengo, mamá me regañaba antes por pajarear tanto, pero hoy le digo, mamá, hoy pajareo literalmente. tengo pendiente un viaje por ahí al país desde hace varios tiempos. Bueno, muchas gracias, Bueno, Julio. Gracias por este tiempo que nos diste y algunas... ¿Dijiste? ¿Iba a decir algo? sí, bueno, también, pues si yo me voy por allá, pues ahí nos Claro, vamos por para supuesto. Central Park. Por supuesto. Bueno, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, por favor, denle like y compártanlo. Este es un canal de promoción de la ciencia. Si usted no se ha suscrito al canal, es súper fácil suscribirse. Solo vaya a la tecla de suscripción y selecciónela, pero YouTube pide que hay que darle a la campanita, porque si no es campanita, pues no les avisa cuando actualizo, pues, subo un video. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por su vista a este video y gracias, Julio, por tu tiempo. Y nos Un vemos la placer. próxima semana. Cuídense mucho. Chao.